Buen día chicos, ¿cómo están? Hoy voy a darles una clase de mesa de anestesia. Decidí grabar esto para poder comentarle un poquito con más de detalle en qué consiste y que puedan tener más idea cuando lean el material. Esta es la siguiente unidad de la asignatura. La mesa de anestesia, que es esto que vemos acá, vamos a desarrollar hoy. Vamos a ver sus partes, sus usos y bueno, y cómo son internamente cómo funciona. Bueno, lo primero que vamos a hacer en realidad es definir qué es una mesa de anestesia, una máquina de anestesia, que también se la conoce usualmente como mesa. Es un dispositivo, como bien dice acá, que se usa para generar y mezclar un flujo de gas fresco, esto es importante, con gases médicos y agentes anestésicos con el fin de inducir y mantener la anestesia. ¿A qué nos referimos con gases frescos? Se refiere a gases que no han pasado por el paciente. En general, los ventiladores, o también le decimos respiradores mal dicho, y van a ver que frecuentemente cometo yo también el mismo error. Los ventiladores intercambian con el paciente gases, que puede ser aire puro o una mezcla de aire, oxígeno y anestésico, intercambia con el paciente y va y vuelve este gas, intercambiándolo con alguna depuración que después vamos a ver mejor en detalle que sucede acá en el absorbedor. Y lo que hace la máquina de anestesia es ingresarle gas fresco a ese circuito donde se hace el intercambio de gases ventilador-paciente para ir renovando la mezcla de gases y no siempre estar intercambiando constantemente el mismo gas que eventualmente se va a saturar de dióxido de carbono. Normalmente se utiliza junto a un respirador artificial, que de nuevo el término correcto es ventilador, porque el respirador debería incluir el cambio de gases. O sea, lo que hace en realidad esta máquina es proveer, ventilar al paciente, es decir, darle una mezcla de gases con oxígeno a los pulmones, pero el intercambio gaseoso que sucede en los pulmones, eso es la respiración. Y eso no lo hace la máquina, lo hace el ser humano. Generalmente entonces están conectados a un ventilador, suelen tener un display para ver parámetros de interés para el médico anestesista, pero estrictamente la mesa de anestesia es solo lo que provee o lo que refiere a lo que genera el flujo de gas, que es este gas que decimos el gas fresco que entra a este circuito paciente-ventilador. Antes de ver más en detalle internamente cómo es una mesa de anestesia, vamos a ver qué es lo que vemos cuando vemos una mesa de anestesia. Vemos esto que son los vaporizadores, que más adelante vamos a observar un tipo en particular un poco más en detalle, que lo que hacen es básicamente vaporizar. Acá, como se ven, estos son como unas tapas donde las sacamos, metemos el gas anestésico. Acá tenemos la medida de cuánto, perdón, el gas anestésico no, el líquido anestésico viene en formato líquido. Lo metemos acá adentro y cuando el gas atraviesa los vaporizadores, la mezcla de gases frescos atraviesa los vaporizadores, se mezcla con el vapor de este líquido y sale una mezcla con el gas fresco y una proporción de vapor anestésico. Vamos a llamarle gas anestésico, que se refiere al vapor del líquido que acabamos de decir que ingresamos por acá. Estos serían los vaporizadores. Acá en este punto es donde se incluye la anestesia o el gas anestésico que le vamos a dar al paciente. Tenemos los indicadores de flujo, o conocidos también como flumíter. Estos son unos cilindros de vidrio que generalmente tiene adentro un indicador que tienen formas variadas, pero vamos a decir que puede ser una pelotita o una forma realmente que no es una forma geométrica conocida, que se elevan, son impulsados por el caudal de flujo que hay por cada uno de ellos y se elevan en función de cuánto es el flujo. Es decir, entre más flujo hay, más elevado va a estar esto y nos va a indicar que hay más flujo, ¿no? ¿Cómo se setean estos flujos o de qué dependen estos flujos? Estos flujos nosotros a través de los controles de flujo, que son estas perillas de acá,
seteamos qué flujo queremos de cada gas. Normalmente las mesas de anestesia pueden utilizar 3 gases. Deben al menos tener la opción de brindar estos 3 gases: aire medicinal, óxido nitroso y oxígeno. Actualmente el óxido nitroso casi no se usa, pero todavía sigue vigente, y si ustedes se cruzan hoy en día con una mesa van a ver que tiene la opción de proveer de óxido nitroso. Después tenemos en esto, que es algo que no todas las mesas de anestesia tienen, pero en general se ve la mayoría de las veces, que es una salida auxiliar. Bueno, acá marca solamente el regulador, pero en realidad una mesa tiene una salida auxiliar de oxígeno. A veces cuando no utilizamos la mesa de anestesia, porque no queremos inducir una anestesia general por inhalación, tenemos disponible igual en la mesa, al alcance de la mano del médico anestesista, una salida auxiliar de oxígeno que podemos regular el caudal o el flujo de oxígeno para cualquier necesidad que tenga el médico a la hora de efectuar la cirugía. Esto es simplemente una comodidad, desde tener un acople en la pared y traer desde allá, desde la pared o de la torre, el oxígeno, lo tenemos disponible más cerca, más al alcance de la mano en la mesa de anestesia. O sea, esto por ahí no estamos usando la propiedad en sí de la mesa de la mezcla de gases, pero sí estamos usando la salida auxiliar y estamos proveyéndonos de oxígeno. Suelen tener un display que muestran parámetros del ciclado, probablemente del ventilador, muestran como el volumen entregado o las presiones que están sucediendo dentro del circuito ventilador paciente. Podemos ver en algunas situaciones la saturación de oxígeno, todas variables que pueden ser de interés para el médico anestesista. Después tenemos la campana con el fuelle del respirador. Acá no se ve bien, pero estos son indicadores. Esto me está indicando generalmente en mililitros cuánto es el volumen entregado al paciente o cuánto estamos intercambiando con el paciente en cada ciclo. Y bueno, y el fuelle. Esto es lo que ya hemos visto antes en la unidad anterior en ventiladores. Después tenemos lo que es la bolsa para modo manual. Podemos utilizar o ventilar a través del respirador, o podemos hacerlo de forma manual con la bolsa. Esto se conmuta y parece en este esquema ser esta llave la que conmuta si usamos el ventilador o si usamos la bolsa. Esto es para un caso de emergencia donde deja de funcionar, no tenemos suministro y a la vez se quedó sin batería en la mesa, que debemos utilizar el modo manual, cosa que no es muy probable y no debería pasar. Deberían estar todos los requisitos de seguridad, ya sea un suministro principal, un suministro de emergencia en el hospital, más la batería en sí de la mesa de anestesia. Debería ser casi imposible que esto suceda, pero normalmente se utiliza esta bolsa para el momento en el que se está despertando el paciente. Cuando el paciente ya se terminó la cirugía y hay que despertarlo, eventualmente se le deja de ventilar con el respirador y el anestesista lo asiste con la bolsa en modo manual, porque ya empieza a tener algunas respiraciones espontáneas, y entonces para ayudarlo a que la respiración o que la ventilación sea más contundente o que ingrese más aire al paciente, el anestesista presiona la bolsa para enviarle más mezcla de gases. Eso por un lado. Y si el paciente no está haciendo, obviamente el mismo anestesista hace la ventilación. Pero en general se usa para que cuando ya empieza a tener respiraciones espontáneas, el anestesista lo asiste presionando la bolsa. Los ventiladores, a diferencia de todos los modos que vimos que tenían los ventiladores en la unidad anterior, normalmente acá se utilizan ciclados por volumen. En algunos casos, con pacientes con mucho sobrepeso, se utiliza ciclado por presión, pero en el 95% de los casos se utiliza ciclado por volumen. No se utilizan los otros modos porque los otros modos en general están pensados para el destete, ¿no? En el momento en que un paciente en terapia intensiva está
hace mucho tiempo conectado a un equipo y el proceso de sacar el respirador no puede ser abrupto y hay un proceso de adaptación donde se va haciendo este destete que se conoce normalmente, que van haciendo algunas respiraciones asistidas, algunas dejan que sean mandatorias, cuando el paciente empieza a respirar el equipo lo asiste, pero eso es porque están en periodos largos conectados al respirador. En una cirugía el paciente entra hasta un par de horas que se induce la anestesia, se utiliza el respirador y después se va. No tiene la necesidad de este proceso de destete que podemos encontrar en la terapia intensiva. Así que en general los modos de los ventiladores que hay en las mesas de anestesias o acoplados a las mesas de anestesia son mucho más limitados, porque digamos no son necesarios. En este caso falta lo que es el circuito paciente, que esto serían las entradas, las partes de expiración e inspiración. Lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante. Después tenemos el absorbedor de dióxido de carbono. Esto es lo que se encarga, o en realidad adentro nosotros le colocamos lo que se conoce como cal sodada, y eso es lo que se encarga de absorber el dióxido de carbono. Lo vamos a ver también un poquito más en qué parte del circuito con el paciente sucede, pero básicamente lo que hace esto es, cuando pasa la mezcla de gases, reacciona con el dióxido de carbono y lo absorbe y entonces depura o le quita dióxido de carbono a la mezcla de gases que después va a volver al paciente. Tenemos el botón de flush. El botón de flush lo que hace es, cuando lo presionamos, envía aire, o en realidad, perdón, oxígeno puro al circuito que intercambia con el paciente sin pasar por los vaporizadores. En general la mesa está proveyendo de esta mezcla de gases que nosotros le seteamos acá, sale, pasa por los vaporizadores y de ahí va para acá. Es decir, llega con la mezcla en las proporciones que nosotros le pidamos y un pequeño porcentaje, el que le seteemos, de gas anestésico. Si nosotros presionamos el botón de flush, directamente da oxígeno puro a esto. Se usa muchas veces cuando arranca, se utiliza para llenar el fuelle, porque el fuelle está lleno y baja, y lo que baja es lo que está entregando el paciente. Si baja hasta la mitad, entregará 600 mililitros. Si baja hasta 300, entregará 300. Pero en realidad lo que se usa es también por emergencia. Si nosotros de repente sentimos que le dimos demasiado anestésico al paciente, rápidamente con esto podemos depurar el circuito que intercambia gases con el paciente, inyectándole mucho oxígeno puro al respirador y todo el circuito paciente-ventilador. Esto, me olvidé de comentarle, esto entrega un flujo bastante elevado. Por eso también se usa para llenar el fuelle, porque uno lo presiona y están metiendo mucho caudal, entonces esto se llena relativamente rápido. Y después tenemos todo lo que son los manómetros, que nos muestran la presión de gas primario y de gas secundario, que serían los cilindros y los suministros por línea. Es decir, acá veríamos cuál es la presión que tenemos proveniente de la línea, y acá la presión que tenemos por la entrada de cilindros. No es que acá vamos a ver la presión en los cilindros, sino vamos a ver la presión que tenemos en la mesa por la vía por donde hemos conectado los cilindros. En los cilindros va a haber más presión, pero vamos a ver que la reducimos. Bueno, esto sería entonces lo que es, me estaba olvidando, tenemos un interruptor on-off que enciende o apaga la máquina, ¿no? Y el freno, que esto está hecho para que nosotros lo pisemos y cuando lo pisamos deja la mesa que no se pueda mover para poder maniobrar con mayor seguridad, digamos, durante el trabajo en la cirugía. Si nosotros la queremos mover, sacamos el freno y la desplazamos. Por la parte de atrás tenemos lo que serían las salidas auxiliares de tensión, que sería, acá nos está faltando en este dibujo la parte de la entrada de tensión. Esto se enchufa, ¿no? Nosotros enchufamos y para no tener que traernos desde la pared un montón de enchufes, esto nos da la opción de tener salidas de tensión directamente acá, que una vez que
alimenté la máquina, acá tendría tensión si tengo el interruptor principal activado, ¿no? Después tenemos la entrada de los gases de línea, que serían estas tres. Esto sería ya la entrada principal, las que veíamos reflejada en los manómetros de adelante. Y después también tenemos la entrada por los cilindros que que abastecen a la máquina mediante este adaptador o este acople que son los yugos para cilindros, que también ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces acá tenemos las entradas principales y por los yugos podemos meter los cilindros de óxido nitroso, aire medicinal y oxígeno. También tenemos una salida de oxígeno a presión. Podemos tener relativamente accesible una salida de oxígeno a presión para no tampoco tener que venir de nuevo desde la pared. Esto se usa generalmente para darle propulsión al ventilador. Los ventiladores muchas veces propulsionan el fuelle con oxígeno. O sea, el fuelle cuando baja, vamos a volver, lo que hay es en realidad una presión adentro del fuelle y se le induce una presión por dentro de la campana, por fuera del fuelle, que cuando supera la presión que hay adentro del fuelle, logra empujarlo y lo hace bajar. Eso lo que hace es que baje. ¿Por qué usamos normalmente oxígeno? ¿Podríamos usar aire medicinal? Sí, podríamos usar aire medicinal. Lo que pasa es que aunque no debería, en los hospitales el aire medicinal muchas veces tiene humedad y esa humedad puede afectarnos el funcionamiento del equipo. Entonces muchas veces directamente se sugiere conectar al oxígeno y conectamos al oxígeno al ventilador y nos aseguramos de propulsar el fuelle y no tendríamos problemas de humedad. Algunas mesas también tienen al lado otra salida a presión de aire medicinal. Después tenemos, los cilindros. Esto es el conector de scavening. ¿Qué es el conector de scavening? Por acá salen todos los gases excedentes del circuito paciente-respirador. Es decir, el paciente cuando respira se intercambia con el respirador, pero a su vez están entrando gases frescos, es decir, constantemente estamos metiendo más y más gas. Eso generaría un exceso, ¿no? Que ya empezaría a subir la presión adentro de este circuito cerrado. Entonces, cuando se alcanza una cantidad de presión, obviamente dentro de los límites saludables, está seteado así, el excedente sale por acá, que debería ir a una interfaz de scavening, que es la que se encarga de sacar estos gases fuera del quirófano. Yo personalmente, trabajando con esto, me he cruzado una sola vez con una interfaz de scavening. Generalmente lo dejan así abierto y sueltan los gases al quirófano. En realidad sale bastante diluido. Es raro que este gas anestésico, que ya ahí está el 2%, cuando se mezcle con el quirófano tenga algún efecto sobre la gente que esté adentro, pero no es recomendable que constantemente en el trabajo los trabajadores de la salud estén aspirando gas anestésico. Bueno, con esto tenemos las partes de la mesa de anestesia. Les quería comentar que es necesaria esta válvula que descargue. Si no estuviese, la presión sería cada vez más alta, y si directamente dejara salir a cualquier presión, ¿no? Nunca intercambiaría con el paciente, porque los pulmones ejercerían más resistencia a la entrada de aire que salir por acá. Entonces, cuando el fuelle baje, saldría todo por acá y no iría nada al paciente. Así que esto está pensado para que cuando alcance una presión, recién ahí libere el gas al exterior. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el sistema yugo, que es esto que habíamos visto acá en los cilindros. Es simplemente un acople para que trabajar con seguridad. Estos cilindros se colocan, se ajustan y quedan ahí firmes y no se mueven. Fíjense que simplemente es la válvula que tenemos acá, que esto con una llave cerramos y por acá no sale absolutamente nada. Con esto cerrado, venimos, lo colocamos acá, giramos la manivela, esto calza. Estos dos pines son simplemente de seguridad, que se aseguran de que no haya movilidad del cilindro.
el calce es bastante perfecto, digamos, se calza y no le da la posibilidad de tener juego. Y este es también bastante ajustado, este calce, y asegura que cuando lo presionamos, todo el gas que salga acá, depende de qué cilindro es, va a ir directamente hacia la mesa y no va a filtrar nada. Entonces lo ajustamos y ya el cilindro puede proveer de gas a la mesa. Como lo hacemos, de nuevo, una vez que está todo sellado, podemos abrir y abrimos el cilindro. Y vamos a verlo reflejado en los manómetros que abrimos la válvula, porque va a subir la presión en el manómetro que corresponde dependiendo de qué cilindro conectamos. Bueno, ahora sí vamos a ver los bloques en sí de la mesa. Ya vimos qué es lo que vemos cuando la vemos por fuera. Lo primero que vamos a ver es la parte del suministro de gas, que es lo que está adentro de la mesa. Vamos a ver esta en particular, que es una mesa de la marca ADOX. Entonces, el suministro de gases, que es donde hacemos la mezcla, es este circuito neumático. Acá van a ver que tenemos la referencia de qué es cada cosa que tenemos en el dibujo. Empezamos por acá, que es por donde entra todos los gases medicinales. Bueno, lo primero que tenemos, como bien dice acá, son las fuentes de presión. Tenemos la opción de por cilindro para oxígeno y para óxido nitroso. Esta máquina no tiene la opción de cilindro de aire medicinal. Entonces, fíjense que ya sea por la línea o por el cilindro se cruzan en este punto y a partir de acá es igual, pero se diferencian en que tenemos estos tres componentes. Entonces, primero a la entrada tenemos los manómetros, donde vamos a ver la presión que tenemos, que son los que veíamos adelante. Después, hoy les mentí, los manómetros, fíjense, acá están directamente a la salida del cilindro, entonces vamos a ver directamente la presión que tenemos a la salida del cilindro. O sea que los manómetros de línea deberían marcar menor presión que los manómetros de los cilindros. Esto es porque en los cilindros tenemos alrededor de 200 bar, cuando acá tenemos alrededor de 5 bar. Por eso tenemos estos reductores, porque acá nosotros queremos la misma presión que tenemos en las líneas. Entonces pasamos por estos reductores de presión, estos dos que tenemos acá tenemos regulador de presión, esto disminuye la presión 2 veces, pasa por 2 reguladores, lo baja 2 veces, y en el medio tenemos una válvula de seguridad. Esto lo que hace es, si en esta parte la presión es superior a la que esperamos, es decir, supera los límites seguros, esta válvula lo que hace es abrirse y asegurar de que descargue eso al ambiente y que no pueda hacerle daño a la tubería o hacerle daño a la máquina. Es simplemente una válvula, como bien dice, de seguridad. Esto mismo pasa acá y después pasamos por todo esto que, si están familiarizados con la neumática, van a darse cuenta que es, pero si no, estos son válvulas de no retorno o válvulas unidireccionales. Parece que no tiene mucho sentido porque parece una flecha a la izquierda. De nuevo, si están familiarizados se van a dar cuenta, pero si no, puede ser un poco confuso. Esto deja pasar cualquier gas que venga por estas líneas de izquierda a derecha. ¿Qué representa? Representa como una pelotita presionada por un resorte que reposa sobre una base con esta forma, ¿no? Entonces, si viene un gas, lo que hace es empuja la pelotita y puede pasar. Pasa por los costados de la pelotita y sigue. Pero si un gas viniese en sentido opuesto, presionaría la pelota contra la base, tapando el orificio para seguir el paso, y al presionarlo con más fuerza es menos probable, o en realidad queda bloqueada el paso, entonces no puede ir de acá hacia acá. Entonces, todo esto son válvulas unidireccionales, que vamos a ver un par más, que dejan pasar en este sentido, pero no en este sentido. Después vamos a ver lo que sigue, bueno, primero algo más sencillo, tenemos en la parte de oxígeno, ¿no? En este punto donde se cruzan las cañerías tenemos la salida auxiliar. ¿Se acuerdan que dijimos que algunas máquinas tienen una salida auxiliar de oxígeno que se puede regular el flujo o el caudal? Entonces tenemos el regulador y el caudalímetro, que es donde nosotros,
observamos la medida de caudal que le estamos dando al paciente, o en realidad que está saliendo por esta parte de la máquina. Entonces, esta es la parte de la salida auxiliar de oxígeno. Ahora vamos a ver esta parte de acá, que es una interacción entre el óxido nitroso y el oxígeno. Esto que ven acá es una válvula que conmuta estado. ¿Qué significa esta figurita? Esta es la parte de acción neumática. Cuando yo la acciono, esto conmuta. Estos dibujos son bastante intuitivos. ¿Qué quiere decir? Acá en esta parte ven que acá corta y acá hay una flecha para acá. Eso significa que no deja pasar. Está abierto. Es como que el circuito lo tengo tapado acá y no dejo que pase para ningún lado. En cambio, en esta situación como la de acá, tengo una flechita que va de acá a acá. Es decir, acá sí estaría dejando pasar. Obviamente, acá ahora en este momento no hay nada de este lado. Pero si tuviese presión de gas acá, pasaría para el otro lado. Entonces, cuando yo acciono, es decir, cuando tengo presión de oxígeno, por acá se acciona neumáticamente esto y esto conmuta. Es como que empuja el resorte, esto sube y esta flechita que está acá quedaría puesta acá como este punto. ¿Qué quiere decir? Entonces, si tengo presión de oxígeno, esto conmuta y por acá me dejaría pasar el suministro de óxido nitroso. Esto es un mecanismo de seguridad que significa si tengo presión de línea de oxígeno o presión de oxígeno en esta parte, voy a poder dejar pasar el óxido nitroso. Si no tengo presión de oxígeno, esto va a quedar abierto, esto es un normal abierto, esto va a quedar abierto y no va a dejar pasar el óxido nitroso. Eso es porque no podemos proveer de óxido nitroso. También no podemos proveer de una mezcla de gases al paciente que no tenga una proporción mínima de 27-30% de oxígeno. Entonces, con el aire no tendríamos drama porque el aire en sí ya tiene la proporción necesaria, que es el aire que respiramos todos los días. Pero si el óxido nitroso no le podemos suministrar al paciente sin darle la proporción de oxígeno mínima y necesaria. Entonces, como repetimos, acá cuando tengo presión, tengo óxido nitroso. Cuando no tengo más presión, vuelve a este estado normal y no deja continuar al óxido nitroso. Ahora vamos a ver esta parte. Acá vemos una válvula como esta, pero exactamente al revés. Esto cuando no está accionado es abierto y cuando se acciona se cierra. Esto es al revés. Cuando no está accionado, sí deja pasar, accionado por presión acá, y cuando se acciona, corta y no deja pasar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando tenemos presión de oxígeno, esto viene por acá, pasa, atraviesa esta válvula unidireccional, que ya vimos deja pasar para acá, pero no para acá, y lo que hace es, me llena esto que es un reservorio. Este reservorio se llena ¿hasta cuándo? Hasta que la presión que hay adentro del reservorio, porque se fue llenando, se fue llenando, se fue llenando y está cada vez más apretado a las moléculas de este gas y aumenta la presión interna. Cuando aumenta la presión en este reservorio y se iguala con la presión de línea, esta válvula ya no deja ni pasar ni para un lado ni para el otro porque en ambos lados la presión es igual. Acuérdense que para que circule de un lado a otro cualquier fluido, sea un gas o un líquido, debe haber sí o sí una diferencia de presión de un lado a otro. Entonces, cuando esto iguala la presión de la línea, se deja de llenar y esto queda estable. Y no se va para acá porque como tengo presión de oxígeno por acá, esto está conmutado y está en estado abierto. Entonces, cuando tengo presión de oxígeno, tengo el reservorio, primero se llena y cuando se termina de llenar, no pasa nada. Queda ahí, estable, quieto y anclado. Cuando se corta el oxígeno, si eventualmente se corta, ¿esto qué pasa? Conmuta y baja esto, vuelve a su estado normal, es decir, que deja circular. Acá adentro tengo un poco de oxígeno con cierta presión y lo que hace es descarga para esto que hay acá, que es un silbato, el oxígeno. Entonces, cuando me quedo sin oxígeno, básicamente hace sonar un silbato. Esto es una alarma que indica que nos quedamos sin oxígeno, sin suministro de oxígeno. Esto no debería pasar en una cirugía, pero bueno, si pasa, la máquina nos va a decir, che, no tengo más oxígeno. Se puede pasar a aire en el caso de que no sea muy sensible y
salvarlo con aire de línea o aire medicinal, pero de alguna forma va a haber que actuar en el caso de que no nos quedemos sin oxígeno. Después ahora vamos a ver esto de acá, esto que está recuadrado acá, que son dos llaves, ¿no? Que está recuadrado porque están asociadas entre sí. ¿A qué nos referimos que están asociadas entre sí? En la máquina, a ver si se ve en la imagen, tenemos dos interruptores. Esta es la de que enciende y activa el oxígeno, o lo pone en off, por así decirlo, al oxígeno, que ahora vamos a ver qué es esta llavecita que tenemos acá. Y después tenemos esta, que lo que dice es, aunque no se ve, en un estado deja pasar aire y en otro deja pasar óxido nitroso. Esta máquina puede proveer de oxígeno y aire, o de oxígeno y óxido nitroso, o de solo aire, pero nunca va a poder proveer de los tres gases. Entonces, ¿cómo hace eso? Cuando conmutamos esta de acá, es el interruptor que vemos, digamos, este es el switch, el que tocamos, es este. Fíjense, normalmente decimos que está abierto. Cuando lo accionamos, ¿qué hace? Baja y deja pasar el aire. Ahora fíjense, si nosotros no lo accionamos y tenemos obviamente oxígeno y esto está para que pase, si no lo accionamos a acá no hay presión, este está en su estado normal, deja pasar el óxido nitroso. Pero cuando accionamos el aire, deja pasar la presión de aire medicinal por acá y también me acciona neumáticamente esto y lo abre. Es decir, si tengo aire, no tengo óxido nitroso. Y por este lado tenemos este switch, como vimos antes, que cuando lo acciono, deja pasar el oxígeno. Después tenemos que tres reguladores de nuevo de presión que bajan la presión que hay en la mesa para ya entrar a la parte de baja presión, que es donde vamos a interactuar con el paciente. Después, ¿qué nos viene? Nos viene esto de acá, que sería la parte de regulación o donde se hace la mezcla propiamente dicho. Fíjense que tenemos estos tres que son los reguladores o las válvulas de control de flujo, que son las perillitas que nosotros movemos y seteamos cuánto es el caudal que queremos de cada gas. Y después tenemos los caudalímetros, que es donde vemos cuál es el caudal que estamos seteándole a cada línea, ¿no? Y después tenemos esto que vemos acá, que es una vinculación mecánica. Esto de acá se regula, pero no lo hacemos directamente, no lo vemos, no hay una perilla. Sino que cuando nosotros regulamos el oxígeno, como dijimos antes, no podemos entregar una cantidad de oxígeno o una proporción de oxígeno menor al 27-30%. Si nosotros le estamos entregando por acá mucho óxido nitroso y empezamos a bajar el oxígeno y la proporción baja por debajo de lo que le podemos suministrar al paciente, este mecanismo que se lo denomina antihipóxico, lo que hace es cierra esta válvula con el fin de conservar la proporción. Entonces, si yo acá empiezo a cerrar esta válvula, por más que esta esté muy abierta, ya acá me limita el caudal y entonces me aseguro que la proporción de esto se conserve, ¿no? Esto está calibrado, obviamente, esto ya viene de fábrica, está calibrado para que esto se cierre de forma tal que estos dos conserven la proporción mínima que corresponde. Y cuando salimos, pasamos por los caudalímetros, que es por donde vemos, y se unen acá, es que tenemos la mezcla de gases frescos que nosotros queremos. Salimos por acá, pasan, estos serían los vaporizadores, que en este caso están representados como dice 3 en cascada. La mayoría de las veces se ve uno solo conectado. Y después ya salimos a la parte que va al paciente. Acá tenemos dos cositas más, y con esto terminaríamos. Una es una válvula de sobrepresión, que básicamente lo que asegura es no poner una presión superior a lo que podría ser peligroso para el paciente, es decir, tratamos de que la presión dentro de esta cañería esté dentro de los límites seguros. Si esa presión se supera por lo que fuese, esta válvula abre y descarga el exceso de gas al ambiente para que la presión dentro de la línea siga estando dentro de niveles seguros. También sirve como protección a la máquina. Si tenemos acá una obstrucción, una manguera que está estrangulada o lo que sea, y el gas se va
a empezar a acumular adentro de la máquina, esta válvula también abre, descarga, entonces la presión adentro de la máquina no supera los niveles peligrosos. Y después tenemos lo que tenemos acá, que es el botón de flush, que ya lo mencionamos cuando vimos externamente la máquina, que simplemente es un pulsador que cuando lo presionamos permite el paso. Fíjense que lo que hace es puentear todos los vaporizadores, deja pasar oxígeno por acá sin pasar por los vaporizadores. Esto, de nuevo, como dijimos antes, es para depurar. Depura todo el circuito posterior a donde vamos al paciente, por si cometimos algún error o hay alguna emergencia, le dimos más anestésico del que correspondía, rápidamente podemos depurar o diluir el anestésico en la parte del circuito paciente. Quería hacer una aclaración más. Esto es un pulsador y esto es un switch. La diferencia es que este, cuando lo aprieto, conmuta, y cuando saco el dedo vuelve a su estado natural. Y este, cuando lo presiono, conmuta y tengo que volver a conmutarlo para que vuelva a este estado. Bueno, visto esto, ya vimos todo lo que es la parte de el suministro de gases y el circuito neumático. Ahora vamos a ver un poquito sobre los vaporizadores. No vamos a ver mucho porque en general no se suelen trabajar con los vaporizadores en los hospitales o haciendo mantenimiento. Estos tienen calibraciones muy sensibles y generalmente se lo terciariza, se lo da a la empresa farmacéutica, al proveedor o al fabricante, que están preparados para hacer la calibración y te pueden brindar las certificaciones correspondientes. Entonces, en general, esto no se recomienda y no se hace, no se toca en un hospital. Directamente se mandan a calibrar. Pero bueno, para que tengan una idea de qué se trata y más o menos cómo son, vamos a verlo un poquito. Vamos a ver un modelito simple, un poquito más en detalle. De nuevo, los vaporizadores son estos. Quiero que recuerden que entra por un lado en la mezcla de gases frescos y sale por el otro. Estamos suponiendo que tenemos uno, sale por el otro la mezcla de gases frescos más una proporción de anestésico. ¿Qué es esto acá? Entrada, salida. Acá también tenemos una válvula, podemos ver unidireccional, que nos dejaría volver, está representada de otra manera, pero nos dejaría volver en el sentido opuesto la mezcla de gases que haya salido. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, tenemos como dos vías de paso. Una por acá, que es donde tenemos como el mayor flujo, porque lo vemos porque la flechita es más grande, y acá tenemos un flujo un poco más bajo. Pasa por esta zona. Esto es unos compensadores de presión. Acá tenemos presiones distintas y esto hace que baje. Al pasar por acá baja la presión, entonces acá circula, hay menor presión en esta cámara. Y acá es donde ponemos el líquido anestésico. Este líquido anestésico se evapora dentro de esta cámara, o sea que acá tenemos vapor de este gas. Y todo lo que pasa por acá arrastra el gas, el vapor de este líquido anestésico, y se lo lleva y vuelve a entrar acá, y tenemos la mezcla de gases frescos que pasó por acá, más una proporción de esta mezcla que viene con gas anestésico. Con esto que tenemos acá, directamente regulamos. Si nosotros lo cerramos, va a ser más difícil que circule por acá, entonces va a circular menos y más va a circular por acá. Entonces voy a disminuir la proporción de anestésicos que le estoy dando al paciente, y si lo abro va a ser más sencillo circular por acá, va a circular más flujo por acá de la mezcla de gases, y va a arrastrar más anestésico metiendo más proporción de anestésico a la mezcla. Y después, por último, tenemos esto de acá, que es un compensador por temperatura. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos más temperatura en el ambiente, lo que sucede es que vaporiza, o en realidad evapora más el líquido. Entonces acá tendríamos más anestésico. Y nosotros esto lo seteamos para tener un 2% de anestésico en la mezcla. Y si empieza a evaporar más porque hace más calor, esto no va a ser cierto, va a darme una proporción mayor. Entonces, para compensar esto, lo que se hizo fue, se diseñó este sistema con en este caso es un bimetal. Un bimetal es dos metales unidos, solidarios, pegados, con coeficiente de dilatación distinta. Esto se ve también cuando se ven termomagnéticas en instalaciones hospitalarias.
lo que hace es, al tener dos coeficientes de dilatación distinta, cuando aumenta la temperatura, uno tiende a dilatarse es agrandarse, tiende a dilatarse más que el otro, y como están pegados y uno trata de estirarse más que el otro, no les queda otra que doblarse. Porque fíjense que en este caso, en longitud, si lo pudiésemos poner derecho, en longitud debería ser más largo que el que está del lado de adentro de la curva, ¿no? Este sería que tiene mayor coeficiente de dilatación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumenta la temperatura, como evapora más, también esto dilata, se dobla y abre más esto y permite pasar más. ¿Qué significa? Si yo permito pasar más por acá, es menos que va por acá. Entonces, cuando hay mayor temperatura, compenso la mayor evaporación, haciendo que por acá sea más fácil pasar, entonces más flujo decida venir por acá que por acá. Entonces, ¿aumenta la temperatura? ¿Tengo más vapor? Sí, pero por el otro lado viene menos caudal por acá y se va por acá porque el bimetal se dobló y dejó pasar más por acá. Así funciona la compensación por temperatura. Igual aunque tenga esto no significa que puedes poner un vaporizador a 38 grados de temperatura en un verano. El ambiente en el quirófano obviamente tiene que estar lo más controlado posible en humedad y temperatura. Y por último vamos a ver lo que es el circuito circular. El circuito circular sería la parte donde se intercambia el gas con el paciente, donde ya tenemos la entrada de gases frescos con anestesia, que ahí vimos hasta acá, o sea, es decir, saliendo de acá, o también lo podemos ver saliendo de acá, porque acá también tenemos los vaporizadores. Tenemos la entrada de gases frescos y acá es donde se intercambia con el paciente. Esta bolsa podría ser una bolsa como en el modo manual o podría ser el fuelle del respirador que sube y baja y intercambia con el paciente. Entonces, ¿cómo es esto? Viene por acá al paciente, llena los pulmones, provee la mezcla de gases, sale por acá, pasa por la válvula respiratoria y llena la bolsa. Cuando la bolsa se aprieta, viene por acá, pasa por el canister o el absorbedor, que es donde se absorbe el dióxido de carbono al pasar a través de la calzodada y vuelve a pasar por acá e inspira al paciente. Estas válvulas, esta en realidad está mal dibujada, esta está bien dibujada, ahora vamos a ver en el próximo dibujo cómo sería la representación correcta. Esta estaría invertida, este tubito debería estar para este lado y acá deberíamos tener espacio libre como acá. Porque esto representa como una tapa, cuando el aire viene por acá, levanta la tapa y viene por acá. Y si viniese por acá, esto presionaría la tapa contra esta base, ¿no? Esto es, si lo veo de arriba, es un cilindro, ¿no? Esto es un cilindro hueco. Empujaría esta tapita a la base y la misma presión impediría que por acá pase. Es decir, es expiratoria porque por acá va en la expiración, sí deja pasar, pero cuando quiere inspirar por acá no deja pasar. Bueno, como esta es igual, pasaría lo mismo. Está al revés. Esto es una representación o una forma distinta de representar este tipo de válvulas, ¿no? Que son unidireccionales. Este tipo de válvula, en un sentido, empuja y deja pasar, y si empujo en el sentido opuesto, bloqueo más el paso y no puedo pasar. Y después tenemos por último la válvula APL, que es simplemente algo que se ajusta y hace que presione más un resorte o presione menos un resorte si lo aflojamos. También una tapa contra una cañería, que si la presión de la cañería supera la presión que ejerce el resorte sobre la base, si la presión de la cañería lo supera, va a abrir la válvula y va a descargar el ambiente. Esto es un mecanismo de seguridad, cosa de que si estamos bolseando, por ejemplo, manualmente al paciente y no tenemos idea de cuánto le estamos dando y supera la presión o estamos alcanzando una presión peligrosa, esta válvula se ve superada por la presión que hay adentro de este circuito paciente bolsa o ventilador y abre y descarga el ambiente, entonces nunca es peligroso para el paciente. Y después tenemos la parte de que cuando abre en realidad descarga, no abre el ambiente, perdón, abre el sistema de escape, que de nuevo el sistema de escape
debería estar implementado. En muchos lados yo he visto siempre que descargan al ambiente. Y acá tenemos otra representación más real, es esto mismo, pero como se ve en una máquina. Ahora acá se ven mejor las válvulas, ven que acá se ve como están invertidas, en este lado va para aquel lado y esta parte de abajo viene para este. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Esto que está representado es una inspiración. Esto de nuevo podría ser el fuelle o la bolsa. Cuando presionamos la bolsa o baja el fuelle, viene por acá, el gas pasa todo por el absorbedor, viene por acá, acá se mezcla con la entrada de gases frescos, es decir, acá es donde se depura un poco y otra parte es lo que ya en el ciclo anterior había expirado. Viene por acá, pasa por esta válvula, que sí la deja pasar esta válvula porque fíjense que va de abajo para arriba, estaría levantando esta tapita y va al paciente. En sentido opuesto, si el paciente expira, por acá no podría porque esta tapa tendría que entraría en esta cavidad, la presión aumentaría, trataría de empujar esta tapa para abajo para pasar y no pasaría. Pero por este lado sí, vendría por acá, acá fíjense que en este sentido levanta esta tapita e iría a la bolsa. ¿Por qué no se va para acá? Porque la presión que tenemos ya de este lado, o sea, esta bolsa está vacía, no ejerce resistencia a llenarse, entonces tiende a ir para allá. En cambio, para aquel lado tenemos esta entrada de gases frescos que tiene un poquito de presión y que también va a hacer esto de mandar el gas en este sentido. Va a venir acá y va a empezar a llenar la bolsa también. Si se hace evidente si el flujo o el caudal que estamos metiendo por acá es muy alto. Y después tenemos de nuevo la válvula, esta sería la APL, que es la que descarga si tenemos mucha presión adentro de todo este circuito cerrado. Lo último que les quería comentar es esto que se ve acá, que yo digo que puede ser una bolsa o un respirador. En general, como vimos antes, tienen las dos opciones. Esto tiene una bolsa y tiene el ventilador. Esto tiene una llave que conmuta y que dice, bueno, anda para el ventilador, anda para la bolsa o anda para el ventilador. No es que los circuitos tienen siempre una u otra opción, sino que en general uno conmuta y elige qué es lo que va a hacer, cómo lo va a utilizar. Bueno, con esto terminamos y cerramos. Vimos un poquito todas las partes de una mesa de anestesia y cómo se utilizan. Espero que les haya quedado claro y cualquier consulta me lo pueden hacer por el claro. Adiós.